en abril de 1943, cuando el mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial aún, en los Estados Unidos se publicó un libro escrito por Antoine Sainz, un escritor francés y también aviador. Una novela ficticia titulada El Principito. Esta historia se centra en un pequeño príncipe que realiza una travesía por el universo. En este viaje el Principito descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprenden el valor del amor y la amistad. Hay una frase en este libro que quizás, aunque tú nunca hayas leído el libro, la has escuchado muchas veces y tal vez incluso la has repetido sin saber de dónde viene. Y es: lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase se la dijo el zorro al Principito. Significa en el libro que el verdadero valor de las cosas se escapa muchas veces a los ojos del hombre. No siempre lo más importante es lo más evidente. Esta es una constante en esta novela de ficción que nos llama a ver más allá de las apariencias. En esta mañana encontraremos un pasaje de la Escritura que de una u otra manera nos va a estar llevando a ver qué peligros hay en una vida de apariencias. O quizás al final podamos decir cuál es el único y fundamental peligro de una vida de apariencias. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por estar en este lugar. Gracias por poder adorarte, por poder clamar a ti en búsqueda, a Dios, de que tú transformes nuestro interior constantemente. Danos un corazón así, como el tuyo. Bendice tu palabra, que la exposición de ella llegue a nuestros corazones y haga la obra que ninguna palabra humana puede hacer. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pero dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu madre y a tu padre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis
semejantes a esta. Y llamando así toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía Jesús que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Este extenso pasaje que he leído tiene una enseñanza preciosa para la iglesia de hoy en día. Quizás alguno de nosotros, antes de escuchar lo que vamos a compartir, pueda pensar que no hay tanta relación con la iglesia contemporánea, un pasaje como este, ya que está muy lejos de nosotros la realidad de toda esa serie de ritos, de ceremonias, de purificación que practicaba la tradición del pueblo judío. Pero en este pasaje, en estos 23 versículos, el Señor habla al hombre en todo tiempo y exhorta a su pueblo a una realidad y a una verdad que trasciende al tiempo. Y es que Dios ve aún más allá de lo aparente a los ojos humanos. Leíamos en el devocional el Salmo 139 y ese salmo lleva al hombre a un estado de desnudez total ante la presencia de Dios. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. No hay un lugar donde podamos escondernos delante de Dios. Estamos desnudos ante el ojo de Jehová, que mira y escudriña lo que no se puede ver. Y esa verdad fue fundamental en el ministerio de Jesús. Constantemente Jesús hizo énfasis en aquello que no era visible a los ojos. Constantemente Jesús hablaba al corazón del problema. Constantemente Jesús hablaba de cosas que muchas veces la gente no entendía porque estaban mirando con los ojos naturales, y Jesús hablaba del problema del corazón. El pueblo judío, al igual que la humanidad, desarrolló series de mandamientos, de costumbres, de tradiciones, de ritos, intentando expresar de manera externa una devoción a Dios que no existe en el corazón. ¿Cómo podemos explicar estos primeros versículos? Vemos que Jesús está ahí y con sus discípulos comiendo, y se acercan los fariseos. Se acercan algunos de los escribas, maestros de la ley, gente que se encargaba de enseñar la ley de Dios al pueblo. Y están cuestionando a los discípulos porque ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos. Porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Quiero explicar un poquito en qué consistía este ritual del lavamiento de las manos. Era una práctica obligatoria dentro de los judíos. Era un ritual extremadamente exigente. En algunos casos, judíos muy extremistas eran capaces de levantarse de la mesa y lavarse las manos antes de cada plato. No solamente una vez antes de comer, sino que incluso que en cada plato ellos hacían algunos este tipo de ritos. La ceremonia del lavamiento era bastante llamativa.
Yo estoy seguro que usted ha visto alguna de esas series de doctores donde está el cirujano antes ahí de operar. ¿Cómo son esos lavamientos? Son bastante profundos. Más o menos era algo así. Se vertía agua de un jarrón con las dos manos hacia abajo, desde el codo, para que el agua corriese completamente. Y luego ellos con el puño de una mano se frotaban en la otra y así hacían continuamente hasta estar bien purificados. Si un judío iba a la plaza donde estaban los samaritanos, donde podían haber gentiles, donde podía haber gente que no era del pueblo de Israel y regresaba, el lavamiento era aún más complejo. Porque cualquier contaminación o cualquier contacto con una persona que ellos consideraran inmunda o con alguien que no era del pueblo de Israel, los hacía a ellos sucios y no podían ni siquiera comer. Fíjense como Marco dice que si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué pasaba? No comían. Quiero invitarle a que usted en su mente pueda recordar en qué pasaje del Antiguo Testamento, en qué texto de la ley encontramos el mandamiento del lavamiento. Piense, ¿es en Éxodo? ¿Es en Levítico? ¿Es en Número? ¿Es en Deuteronomio la segunda ley, la compilación de la ley? No. Este ritual no era un mandamiento del Señor. Por eso el texto dice ahí en el versículo 4 que y otras muchas cosas hay que se aferran y ellos guardan conforme, versículo 3, perdón, a la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos consistía en una serie de regulaciones extrabíblicas, ajenas a la ley de Dios, que los judíos habían incorporado a su ley. En el momento que estamos aquí en el Nuevo Testamento, esa tradición y esa serie de mandamientos incorporados eran producto de la tradición oral. Los judíos se lo comunicaban, pero para el segundo siglo ya los judíos tenían, aparte de la ley, algo llamado Talmud, que incluía toda la ley, incluía todos los comentarios de los rabinos y los escribas a la ley y además todas estas ceremonias agregadas. Mis hermanos, para los tiempos de Jesús, la tradición de los ancianos estaba por encima de la ley de Dios. Ellos construyeron un muro de protección, porque los judíos pensaban que mientras más regulaciones, mientras más acciones, mientras más ritos ellos pudieran incorporar a su vida, ellos podían entonces agradar mejor a Dios. Toda esta serie de lavamientos y de rituales lo hacían porque para ellos era un escudo ante la contaminación. Por supuesto, todo basado en lo externo. Para la época de Jesús, repito, la tradición de los ancianos habría eclipsado y suplantado la ley de Dios. La verdad divina se había perdido, estaba sepultada bajo las montañas de la tradición. En consecuencia, los rituales del judaísmo se podían practicar externamente sin tener en cuenta la condición del corazón. Era muy fácil cumplir ritos externos cuando había un corazón que no adoraba al Señor. Quiero decir algo breve que nos va a ayudar mucho entendiendo lo que pasa en este pasaje. Y vamos a ver también cuánto relación tiene esto con nosotros. En un taller de prédica fiel, de predicación expositiva, aprendí esto que me ha ayudado mucho. Vamos a trazar una línea imaginaria. Esta línea que está haciendo mi mano es la palabra de Dios. Para nosotros, esa línea es inviolable. ¿Cuál es nuestra única regla de fe y práctica? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Todo lo que nosotros pongamos por encima de esa línea, todo lo que nosotros agreguemos a esa línea,
por bueno que sea, por el objetivo que sea, por la razón que sea, todo lo que el pueblo de Dios agregue, ponga además a esa línea, es legalismo. En este pasaje tenemos este ejemplo. La ley de Dios no decía nada acerca de eso. Está la línea trazada. El pueblo está agregando. Los fariseos y los escribas se encargaron constantemente de agregar, de sumar, de incorporar a la palabra perfecta de Dios cosas que Dios no había mandado. Por eso son legalistas. Pero todo lo que, esta es la línea, ¿no es verdad? Todo lo que nosotros rebajemos de esa línea, todo lo que nosotros quitemos de esa línea, todo lo que nosotros hagamos menguar de esa línea, los convierte entonces en liberales. Fruto también de lo que vemos hoy en día. Tanto desorden, tanta falta de santidad, porque el hombre ha bajado por debajo de la línea de la palabra de Dios. ¿Qué es más peligroso? Los dos. La iglesia tiene que mantenerse ¿dónde? En la línea. Algunas consideraciones que podemos notar hasta este momento, en estos primeros, he dividido el pasaje en versículos, estamos en los primeros 5 versículos. Una práctica religiosa no es lo mismo que un mandamiento divino. ¿Estamos de acuerdo con eso? Una práctica religiosa, por buena que sea, podría haber algo de malo con lavarse las manos antes de comer. Por ejemplo, si usted no se lava las manos hoy en día, ¿qué le dice su esposa a su padre? Cochino, lávate las manos. ¿Hay algo de malo en eso? Pero una práctica religiosa, por buena que sea, no es lo mismo que un mandamiento divino. Una práctica religiosa puede convertirse en un estorbo para la vida. Todas estas prácticas que vemos en este pasaje, que quizás ahora en tu mente estén cobrando vida y entendiendo algunas de las otras cosas que Jesús constantemente está atacando. Recuerde que Jesús era atacado porque un día sus discípulos estaban comiendo espigas en un día de reposo y tantas otras cosas. Todas estas prácticas que ellos incorporaron eran un estorbo para su vida cristiana. Y una práctica religiosa puede convertirse en un motivo para juzgar a otra persona. Porque tenemos este pasaje que los fariseos y los escribas, ¿qué están haciendo con los discípulos? Juzgándolos. Ustedes son unos inmundos. Ustedes están en pecados. ¿Por qué? Porque no se lavan las manos. Entonces, esa práctica que no es un mandamiento divino, esa práctica que Dios no la estaba demandando, asumida por el hombre, constituía un motivo para declarar a otra persona inmunda y para juzgar a otra persona. Son malas en sí mismas regulaciones que busquen guardar nuestra pureza espiritual, prácticas que intenten acercarnos más a Dios, procedimientos que protejan al pueblo de Dios de la contaminación del mundo. No son malas en sí mismas, pero todo aquello, por buen propósito que tenga, que nosotros pongamos por encima de algo que Dios ha revelado, por algo que Dios ha dado, se convierte en un estorbo para nuestra vida espiritual. En medio de este pasaje encontramos una verdad espiritual que Jesús está enseñando a partir del versículo 7, y es la siguiente: Dios demanda un corazón obediente, no una vida de apariencias. Dios demanda un corazón obediente, no una vida de apariencias. Acompáñenme ahí al versículo 7, porque ya después de Jesús, después de escuchar todo lo que está diciendo los escribas y los fariseos, en el versículo 6 responde: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra hipócrita
aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Mateo la usa 13 veces, 3 veces la usa Lucas, pero Marco solamente la usa una vez. Y es aquí. Los judíos exteriormente profesaban gran devoción a Dios, porque todos estos rituales que ellos tenían, que repito, no eran muchísimos, muchísimos. El Talmud tiene cientos de miles de páginas. Todos estos ritos mostraban que exteriormente ellos estaban bien con Dios. Por segunda vez esta semana lo usamos el miércoles. Viene a mi mente ese pasaje donde está el publicano y el pecador que no puede ni siquiera orar a Dios. Y está aquel hombre rico que está diciendo: gracias Dios, porque yo no soy como este pecador. Tenemos a ellos tocando trompeta cada vez que iban a dar limosna a alguien para que el pueblo viera que estaban orando. Los fariseos y los judíos que amaban los primeros lugares en la sinagoga. Ellos que cuando hacían ayunos se mudaban el rostro, se ponían ropas ásperas, se echaban cenizas en sus caras. Todo para mostrar que aparentemente estaban entregados al Señor. Pero Jesús le dice: hipócritas. La palabra hipocresía, hipócritas, en griego significa actor. Literalmente, representa algo que no es cierto. El fingir sentimientos y cualidades que no tenemos. O al escondernos, detrás de una máscara, como hacían los actores griegos en las obras de teatro. Se ponían una máscara y atrás actuaba, y eso era un actor. Pero tú y yo sabemos, si la Biblia enseña, que Dios mira el interior. El escritor John Milton, en su obra El Paraíso Perdido, escribió esto: la hipocresía, escuche bien, la hipocresía es el único pecado invisible, excepto para Dios. Hay un pecado que puede ser invisible, y es la hipocresía. Es el actuar, es el representar, es el aparentar, es el fingir. Y puede ser que ese pecado esté escondido a nuestros ojos. Muchas veces está escondido a nuestros ojos, pero es invisible ante todos los hombres, menos para el Señor. Jesús le dice: hipócritas. Y cita Isaías capítulo 29, versículos 30. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Qué fácil es adorar al Señor de labios. ¿Te es difícil ahora mismo expresar palabras de adoración a Dios? No. Pudiéramos estar horas en este lugar expresando con nuestros labios adoración a Dios. Pero qué difícil es rendir el corazón a la voluntad de Dios. Qué diferente es un corazón que adora a Dios. Y Jesús está apuntando a eso. Mis hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante del Antiguo Testamento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus acciones, con todos tus actos, con todo lo que tú hagas, ¿no es verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. ¿Qué se ve de eso que estamos diciendo? ¿Qué se ve ahí? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo yo puedo determinar? Sí, yo sé que tú puedes estar pensando que por sus frutos lo conoceréis, pero también podemos decir que los frutos se pueden falsificar muchas veces. La Biblia describe eso como lobos en medio de las ovejas. No se puede distinguir. No se puede distinguir. Jesús no quería la adoración de los labios, sino que decía que la cerviz,
que el cuello, que el corazón del hombre se volviera a Dios, porque si se humillara su pueblo, si se humillara de todo corazón, invocar a Dios, ¿qué iba a hacer Dios? Dios iba a escuchar, Dios iba a sanar, Dios iba a restaurar, porque el corazón se vuelve a Dios. No hace nada el hombre con labios que adoren a Dios, con una vida que exteriormente profese adoración a Dios, pero con un corazón lejos de Dios. ¿Recuerdas primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22? ¿Recuerdas cuando Saúl no pudo esperar a Samuel? ¿Recuerdas que él hizo el sacrificio que tenía que hacer Samuel? ¿Recuerdas que él quería ayudar a su pueblo porque el enemigo estaba cerca? ¿Recuerdas que él estaba clamando a Jehová para que Jehová lo ayudara? ¿Recuerdas eso? Cuando llegó Samuel, el Señor le dijo a través de Samuel: ¿acaso Jehová se complace de los holocaustos o de la obediencia del corazón? Porque Dios constantemente en la Escritura está apuntando al corazón. Eran tan felices los fariseos, eran tan esplendorosas sus vidas, eran tan hermosos sus vestidos, eran tan maravillosos sus rituales, tenían tanto esplendor su vida, pero eran actores. Cuidado con nosotros vivir un cristianismo de apariencias, de rituales, de obras buenas visibles, porque Dios mira el corazón. Cuidado con que nosotros caigamos en el legalismo de pensar que podemos hacer cosas para ganar el favor y el cuidado de Dios. Debemos tener cuidado de abrir la Biblia para cumplir con un programa. Yo sé, yo tengo un programa de lectura de la Biblia y quiero ser disciplinado en su cumplimiento. Y cada día me esfuerzo en cumplirlo, pero no leo la Biblia por un programa. No oro porque tengo que orar, porque si yo hiciera eso, soy igual que un fariseo, soy un hipócrita. Yo quiero leerla todos los días, yo quiero orar todos los días, pero yo no quiero abrir mi Biblia y decir: hoy tengo que leer mis 5 capítulos. Yo quiero abrir mi Biblia y decir: yo hoy deseo escuchar a Dios. Yo amo a Dios, yo amo su palabra, yo amo estar con Él y quiero abrir la Biblia y que Dios me hable. Me encanta ir al templo. Voy al templo desde que tengo casi uso de razón, pero no quiero ir al templo por costumbre. No quiero ir a adorar a Dios al templo por tradición. Quiero ir al templo porque quiero adorar a Dios. Porque es que Dios ve mi corazón. Recuerda, estamos desnudos. Tú y yo aquí estamos muy vestidos, muy arreglados, pero ante Dios, ¿cómo estamos? Desnudos. Te decía al principio que tú puedes pensar en esta mañana que este pasaje no tiene mucha relevancia para nosotros, porque tú y yo no estamos bajo la ley ceremonial, no tenemos el problema, pero el legalismo no es un problema de los judíos. Es un problema de los hombres intentando poner donde Dios no ha puesto, intentando decir donde Dios no ha dicho, determinando algo que Dios no ha determinado. Cuando ponemos la tradición por encima de la verdad bíblica, estamos cayendo en eso. Podemos decir: es que siempre lo hemos hecho así. ¿No has escuchado esa frase? ¿No la has dicho? Es que siempre lo hemos hecho así. Por años en nuestra iglesia se han recogido las ofrendas en sobres. Pero ¿qué pasa si no hay sobres? ¿No vamos a ofrendar? ¿Qué pasa si llegamos el domingo y no hemos podido imprimir? Porque ustedes saben cómo están las hojas y cómo está todo. Y no podemos tener sobres. El domingo que no haya sobres, no ofrendamos al Señor. ¿Qué pasa si ya no tenemos el púlpito donde predicó Macol y Reinaldo por 30 años y después el otro, que Juan Carlos usó tantos años? ¿Qué pasa si no está el púlpito?
¿Ya no vamos a predicar la palabra del Señor? ¿Qué pasa si hay que cambiar cosas que por años hemos hecho? ¿Qué pasa si no te tienes que sentar en el lugar donde siempre estás sentado? Y déjame hacerte una historia. Domingo pasado estoy sentado con mi esposa en una silla. Y viene una hermana de la iglesia y me dice, esa es mi silla. Líder de la iglesia. No voy a decir el nombre, ni la voy a mirar con detención. Líder de la iglesia. Y le dije a mi esposa, no, ese asiento es mío. Todos los domingos me siento ahí. Tuve de irme de ahí. Me lo quitó de verdad. Fue jugando, hay confianza, pero esas cosas han pasado. Ese es mi asiento. Me he sentado por años ahí. Si no me asiento en el mismo lugar, no puedo adorar a Dios. Si no hay bautisterios, no se bautizan los hermanos. ¿Solamente se pueden bautizar hermanos en el bautisterio? Allá en San Andrés, una vez, hace poco cuando fuimos a San Andrés, bautizamos en una piscina, pero ellos han bautizado en un tanque 55 galones. ¿Se imaginan eso? Ahí. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, ¿qué cosa es? Bautizarse. Hay muchas prácticas sanas. ¿Qué podríamos decir si decimos, no, tenemos que estar 3 años para discipulado, para bautizar a un nuevo creyente? ¿De dónde? Hay prácticas sanas que dejan de serlo cuando lo convertimos en ley o incambiable. Lo único que tiene un valor inamovible en la iglesia de Jesucristo es la palabra de Dios. Lo único que no puede cambiar, lo único que no puede variar, lo único que no admite votación, lo único que no admite aplauso, lo único que no admite nada es la palabra de Dios. Es innegociable la palabra de Dios. El resto de cosas, por buenas que sean, tienen que quedar en un segundo lugar. Porque Dios demanda un corazón obediente, no una vida de apariencias. Respecto a esta idea, déjame anotar 3 sencillas declaraciones. No importa qué tan blanqueado esté un sepulcro, siempre será una tumba. Jesús le dijo esto fuerte lo que Jesús le dijo en ese momento a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Rápidamente nosotros en el siglo XXI aquí en Cuba pensamos en qué. Yo escucho esto y pienso en Colón. Qué lindo, ¿no? Bueno, no quisiéramos estar nunca ahí, pero cuando uno va, uno se puede quedar maravillado viendo los panteones. ¿Pero qué son? Son tumbas. ¿Qué hay ahí? Muerte, hedor, gusanos, polvo. No importa qué tan blanco esté, qué tan grande sea la tumba, es un sepulcro. Dios ve el corazón. Lo más significativo de nuestras vidas ocurre en un lugar donde nadie ve. Nadie ve excepto Dios. Déjame darte una historia. Esto sí lo inventé yo. Vamos a pensar que hoy después del culto yo estoy conversando con un hermano. Y estamos conversando y ese hermano se acalora y me mete un trompón. Por favor, no lo intenten. Yo no reacciono. Yo me humillo. Yo no le digo nada. Todo termina. Él se va y no pasó más nada. ¿Qué usted diría de mí?
¿Qué dirían? ¿No? Tremendo hombre de Dios. Cuánto dominio, cuánto autocontrol. Qué siervo del Señor. Pero en ese mismo momento que él me dio el trompón, yo no hice nada. Pero en mi corazón, yo le apliqué todas las técnicas de asesinato que mi mente fueron capaces de producir. Ahí, todas las técnicas que yo he visto, UFC, jiu-jitsu, todo palo, machete, todas las apliqué. Decapitación, ahorcamiento, estrangulación, todo. Yo no he hecho nada. Crece el rencor, la amargura, el resentimiento. Después cuando veo a esa persona, la trato normal. Pero ¿cómo está mi corazón? Pasó algo externo. Yo me fui de la iglesia como el héroe de la fe. En Hebreos 11, agregar un capítulo, el que recibió el trompón y no hizo nada. Pero mi corazón, hermano, Jesús es así. Porque Jesús le dijo a los hombres, que el tema no es estar con otra mujer que no sea la tuya. El tema es que si tú miras a una mujer que no sea la tuya, ya tú adulteraste. ¿Quién puede contra eso? Es un palo por la cara. Nadie. El problema no es matar a otra persona. Jesús dijo, cualquiera que llama a su hermano fatuo, cualquiera que dice que su hermano es un imbécil, que ese hermano no, ¿qué hizo en su corazón? Lo asesinó. ¿Y quién ve eso? ¿Alguien ve eso? Alguien te puede juzgar por eso. Alguien va a pensar mal de ti por eso. Sí, alguien. Dios. Ese es el Señor ante el cual estamos desnudos. No somos tan buenos nada. Ante Dios estoy igual que si hubiese reaccionado de cualquier manera. El problema es otro. El corazón es el problema. Y ahí vamos a terminar en su momento. ¿Dónde radica la hipocresía de los fariseos? Jesús le llama a los fariseos no por gusto. La hipocresía en este pasaje radica en lo siguiente. Yo leí todo el pasaje, no voy a leerlo completo. La hipocresía radica en que por seguir un mandamiento, un ritual que Dios no había mandado, ellos estaban violando un mandamiento que Dios sí había mandado. Porque quinto mandamiento, si mal no recuerdo, ¿qué dice? Honra a tu madre y a tu padre. De los 10, el quinto. Honra a tu madre y a tu padre. ¿Eso era un mandamiento? Sin embargo, los fariseos y los escribas crearon un ritual para permitir que el hombre pudiera violar ese mandamiento. El corbán, la ofrenda del corbán. Sencillamente, un hijo podía decir, todo lo que yo tengo para ayudar a mi madre y a mi padre es para Dios. Por tanto, no me voy a hacer cargo de mis padres. Y la ley ceremonial judía decía, 100 puntos. Muy bien. Por eso Jesús le dice, hipócritas, vuestras tradiciones, vuestros mandamientos invalidan la ley de Dios. Vamos a la línea. En este ejemplo, ¿qué hicieron ellos? ¿Se fueron por encima de la línea o se fueron por debajo de la línea? Por debajo. Por debajo, porque el mandamiento ¿cuál es? Honra a tu madre y a tu padre. Y ellos crearon un ritual para decir que ellos podían violar ese mandamiento. Le están quitando a la palabra de Dios. Le están quitando. La ley judía era tremenda. Y yo no me estoy burlando. Yo estoy trayendo a contexto porque todas esas cosas son tan aplicables a nuestra vida. La tradición judía decía hasta el punto que solamente se podía caminar en el día de reposo 900 metros.
Si caminabas más de 900 metros, eso era ya trabajo. Y estabas violando el día de reposo. ¿Saben qué hacían muchas veces? Caminaban 900 metros, paraban 900 más. Y así hacían sus viajes. Y así hacían sus viajes. Muchas veces. ¿Por qué? Algo que Dios no había mandado, suplantando aquello que Dios había mandado. Fíjense la magnitud de este tema. Ya no solamente estamos violando, ya no solamente está en el pasaje creando algo que Dios no había creado, sino que estamos creando algo para obviar, para minimizar algo que Dios había mandado, como el cuidado de los padres. Fíjense cómo Jesús lo dice: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Un mandamiento como ese que decía que el que violara ese mandamiento podría ser muerto, el de honrar a la madre y al padre. Pero en medio de toda esta conversación, después que Jesús termina de hablar con ellos, Jesús da la segunda enseñanza espiritual, que con ella terminaremos en su momento. Y está a partir del versículo 14. Jesús enseña lo siguiente: lo que contamina al hombre está dentro del corazón. La preocupación por la limpieza externa, la preocupación por los actos de piedad, por los actos de bondad, no tiene ningún peso en nuestra vida espiritual. Ningún peso. Déjame decirte algo sobre esto. Ningún ritual, ninguna práctica asegura una transformación interna. Ninguna. Nosotros podemos tomar como práctica cualquier cosa. Venir a la iglesia tantas veces, hacer tantas cosas. Ningún ritual en sí mismo asegura una transformación interna. Una imagen externa de santidad no necesariamente es el reflejo de una realidad interior. Nuestro ser interior determina nuestra vida exterior. Esta mañana recordaba una frase que el pastor Samuel repetía mucho. Creo que fue uno de los primeros consejos que me dio ahí en su oficina. Y es la siguiente. Los muchachos de Alma se la van a tener que saber. Una persona es valiosa por lo que es, no por lo que hace. Una persona es valiosa por lo que es, no por lo que hace. Porque lo que nosotros hacemos está determinado ¿por qué? Por lo que somos. Porque nuestro ser interior determina nuestra vida exterior. Andar con la Biblia bajo el brazo, ponerme una camisa de cuello, eso no me da nada en sí mismo. El problema está en el corazón. Y el problema es que Jesús ve el corazón. Jesús ve más de lo que nosotros somos. Él ve el corazón. Por eso toda conducta de apariencia de piedad está bajo la revisión del ojo de Dios. En esta mañana y siempre, el ojo que te examina no es el ojo de tu pastor, no es el ojo de tus hermanos, es el ojo de ¿quién? De Dios. Y a mí también. Es el ojo que me está examinando ahora mismo. La mirada de Dios no es impresionada por las apariencias. Mis hermanos, la carne, nuestra carne,
puede predicar buenos sermones. La carne puede dar buenos consejos. La carne puede orar en público. La carne puede hacer obras. La carne puede disfrazarse como oveja. La carne puede hacer todo menos engañar a Dios. Yo puedo hacer todo menos engañar a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿acaso no entienden que lo que nos comemos, qué hacemos con lo que nos comemos? Va al baño. Lo que nos ponemos se pudre. Jesús dijo: eso no es lo importante. El tema es, Jesús le está enseñando, que si eres un actor, si eres un hipócrita, el problema es que lo malo sale ¿de dónde? Del corazón. Ahí el Señor hace una lista tremenda. El problema es el corazón. ¿Por qué tenemos malos pensamientos, malas acciones? ¿Por qué reaccionamos con ira, con enojo? ¿De dónde viene ese problema? A veces podemos pensar, eso viene de las malas compañías. Eso viene de las malas conversaciones. Eso viene de lo que viste en el televisor, de lo que viste en el internet. Y tiene razón eso, sí, puede ser. Pero eso viene ¿de dónde? Del corazón. Este pasaje te tiene que hacer recordar a ti y a mí Santiago capítulo 1 versículo 14 a 17. Cuando la palabra dice, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados míos, no es rey, toda buena dávida, y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago dice, todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo, ¿de dónde viene? De mí. De mí. ¿Cuál es el corazón del problema en este pasaje? ¿Cuál es el corazón del problema? El corazón del problema es el corazón. Nuestro corazón. Nuestro ser interior. Quizás tú pensabas al principio de este texto que no tenía mucho que ver con nosotros. Pero sí tenemos el mismo problema del legalismo, o del liberalismo, o de aparentar cosas que no somos. Y yo voy a decir ahora algo, ahora que nadie va a dudar en decir amén. Pero quiero recordárnoslos, me lo recordé yo a mí mismo. No somos salvos por obras. ¿Usted sabe eso? No somos salvos por obras. Parece una obviedad. Parece algo que se cae de la mata, pero no somos salvos, no vamos a la presencia de Dios por lo que hacemos. Somos salvos por gracia. Lo que somos salvos es para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos para buenas obras, pero no por las obras que hacemos. Toda acción que nosotros hagamos no nos va a ganar el favor de Dios. El favor de Dios lo tenemos cuando Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Yo no voy a hacer que Dios me ame más que ese día. Y no voy a hacer nada que Dios me ame menos por ese día. El día que Dios mostró su amor fue el día que se entregó en la cruz. Que va a haber contentamiento de Dios, que va a haber gozo en Dios porque sus hijos vivan santamente, sí lo va a haber. Que va a haber gozo en el cielo cuando los hijos de Dios adoren a Dios, busquen a Dios, lean la palabra, sirvan en la iglesia, hagan esas cosas, sí. Pero nadie podrá entrar al cielo y decirle a Dios, yo entré aquí por mis obras. Nadie podrá pararse delante de Dios y decir, yo he hecho cosas buenas, yo tengo una vida limpia, yo tengo una vida recta y yo merezco entrar al cielo. Nadie. Todos entraremos al cielo con la cabeza baja, porque somos salvos por gracia,
porque Dios cambió y limpió nuestro corazón. Y este texto enseña que el problema es el corazón. Enseña que el problema es el corazón. Y si el problema es el corazón y solamente Dios viene al corazón, el problema solo tiene una solución. ¿Cuál es la solución? Cristo. Porque solamente la sangre de Cristo puede purificar y lavar nuestro corazón. Para el problema del corazón, la solución es Cristo. Un pasaje hermoso. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo purifica el corazón. Si hay alguna persona en este lugar que nos está visitando, que está escuchando la palabra de Dios en esta hora, espero que pueda quedar claro para ti que hay un Dios que está mirando ahora tu corazón. No donde estás sentado, no cómo has llegado, no cómo estás vestido, no lo que has vivido. Un Dios que está mirando tu corazón. Delante de ese Dios, todos somos expuestos. Todos estamos desnudos. Todos tenemos que reconocer que Él es santo y que yo soy pecador. Ante ese Dios, tú estás en este lugar. Si tu corazón no ha sido transformado, si tu corazón no ha sido limpiado, todo este problema que ha sido expuesto en esta mañana tiene una solución. La iglesia no es un movimiento político que promete cosas, que enseña los problemas y después no da soluciones. No, la palabra de Dios nos dice cuál es el problema y nos dice cuál es la solución. Hay un problema, el problema es tu corazón, pero hay una solución y la solución es Cristo. Si tú estás en este lugar y Cristo no ha transformado tu corazón y es necesario quitar tu careta, no ser más un actor, no vivir una vida de piedad aparente, el Señor te llama para que entregues tu vida a Él y Él purifique tu corazón. Habrá alguien en este lugar que necesite esa acción de Dios. Lo exprese levantando su mano diciendo: yo necesito que Dios purifique mi corazón. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Yo les voy a pedir a esas personas que pasen acá al frente. Recuerde que no es ante el ojo del hombre. Recuerde que no estamos parados frente al ojo del hombre. Es ante el ojo del Señor. Es ante el ojo del Señor. Si tu corazón hoy no es limpio, entrega tu corazón al Señor. Dios le bendiga. Porque tenemos un problema. Tenemos un problema. Todos tenemos un problema. Todos. Yo tengo el mismo problema. Pero tenemos una gran solución. Una gran solución. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y maldad. ¿Habrá alguien más en este lugar que quiera decir: yo no quiero vivir una vida de apariencias, necesito entregar mi corazón al Señor? Vamos a orar por estas personas
que están entregando hoy públicamente no sus cuerpos físicos, aunque esos también van a ser transformados, sino su corazón. Porque la obra más hermosa que Dios hace, ¿dónde es? En el corazón. Voy a orar por ellos y después tendremos unas palabras finales a la iglesia. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por estas vidas que han sido valientes en reconocer la suciedad de su corazón, el pecado de su corazón, la perdición de su corazón. Engañoso es el corazón que lleva al hombre a vivir alejado de Dios. Transforma sus vidas, Señor, con la sangre de tu Hijo. Límpiales, purifícales. Obra en regeneración en sus corazones. Que ellos puedan ser nuevas criaturas. Vida nueva corriendo en su ser. La vida que Dios trae a nuestra vida cuando le conocemos. Tu palabra nos limpia y en ella confiamos. Ayúdales a crecer, a aferrarse a ti, a vivir ahora para ti. A que todo eso que tú vas a hacer en su corazón se muestre en su exterior. Haz tú la obra que nosotros no podemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vayan con ese hermano que está allá, que les va a ayudar y les va a dar alguna literatura. Amada Iglesia del Calvario, amados hermanos que estamos aquí, que hemos recibido esa purificación de Dios en el corazón. Todo el tiempo del mensaje he hecho énfasis, que es algo que no se puede ver. Pero lo que la palabra nos enseña es que esa transformación del corazón produce un cambio en todo el exterior. La iglesia, el Hijo de Dios, tiene que vivir en vida nueva. En vida nueva. En vida pura. Una vida pura que nace de un corazón nuevo. No caigamos nunca en el error de poner por encima la palabra de Dios. No caigamos en ese error. La palabra del Señor es tan rica, es tan suficiente. Nuestro entendimiento es tan limitado de ella. Deleitémonos en ella y no en lo que nosotros querramos aportar a ella. Nuestras costumbres, por buenas que sean, nuestras tradiciones, nuestros programas, nuestras ideas, está alineado con la palabra de Dios. No pongamos un sí donde Dios no ha dicho. Pero tampoco pongamos un no donde Dios ha dicho. Luchemos por estar hoy y siempre en la línea. Y recuerda que aunque lamentablemente muchas veces nuestra vida pública es juzgada por el ojo visible del hombre, solo hay un juicio, solo hay un escrutinio válido en nuestra vida, y es el ojo del Señor. Así que pidámosles al Señor y seamos lo suficientemente valientes de cada día decirle al Señor como el salmista: Dios, examíname y ve mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y que Dios cambie nuestros caminos y que Dios nos haga vivir en vida buena, en vida pura, porque Dios ve el corazón y Dios desea que vivamos en obediencia. El problema de una vida de apariencias es que ante Dios no existen las apariencias. Que el Señor les bendiga.